Son las 4 de la tarde, bienvenidos a nuestro espacio dedicado a la información internacional. Todo es geopolítica, miércoles 21 de agosto de 2024 y muchos asuntos de lo que está pasando en el mundo con mucha influencia sobre los mercados y sobre nuestras propias vidas que vamos a analizar a lo largo de la próxima hora. Y vamos a empezar este análisis y este repaso a la actualidad antes de irnos a hablar con expertos, hablando de Ucrania, que ha anunciado que refuerza su ofensiva sobre Kursk. También China persigue los lácteos europeos y hablaremos de la Convención Demócrata con Obama y Kamala Harris. Como decimos, vamos a empezar hablando de la situación en la guerra entre Ucrania y Rusia, después de que Kiev haya anunciado que refuerza su ofensiva sobre Kursk y que continúa atacando los puentes de la región para aislarla de Rusia. Según fuentes del ejército ucraniano, en los ataques están utilizando sistemas de cohetes HIMARS de fabricación estadounidense para destruir puentes de pontones y equipos de ingeniería. Este extremo no ha sido confirmado por el Pentágono estadounidense. Por su parte, funcionarios rusos han dicho que Ucrania ha dañado o destruido al menos 3 puentes sobre el río Seim desde que Kiev lanzara esa gran ofensiva al oeste de Rusia el pasado 6 de agosto. Habría avanzado el ejército ucraniano entre 28 y 35 kilómetros. El Kremlin, por su parte, también ha asegurado que habrá contestación a los ataques. Además, Moscú ha reivindicado en la jornada de hoy la toma de la localidad de Zelán, situada en la región ucraniana de Donetsk, en el este del país, a una veintena de kilómetros de Prokopsk, importante centro logístico hacia el que las tropas rusas están avanzando lentamente. Y de Ucrania nos vamos a Estados Unidos, al United Center de Chicago, epicentro de la información internacional estos días, porque hoy afronta la tercera jornada de la Convención Demócrata, en una jornada que va a estar marcada por el discurso que pronuncia esta madrugada hora española Tom Wolf. El nominado a vicepresidente demócrata dupla de Kamala Harris expondrá hoy su candidatura. Antes, durante la madrugada, el foco de atención ha estado situado en los Obama, que han desplegado toda su oratoria para presentar a Kamala Harris como la apuesta de futuro para Estados Unidos y para defender al país, han dicho, de la fanfarronería de Donald Trump. Donald Trump, que junto a su vicepresidente J.D. Vance también continúa con su campaña electoral. También tenemos que hablar de la guerra en la Franja de Gaza, porque el jefe de la diplomacia estadounidense, Anthony Blinken, ha finalizado su gira por Oriente Próximo sin lograr el alto el fuego en la Franja de Gaza que perseguía. El secretario de Estado de Estados Unidos ha terminado en Qatar ese viaje sin llevarse bajo el brazo la tregua de paz, en la que ha sido la 9ª visita del estadounidense en esa zona en busca de un alto el fuego. Dice, eso sí, que es necesario y urgente encontrarlo y que también es necesaria la liberación de los rehenes. También ha advertido Blinken de riesgo de escalada en la región, y precisamente hablando de riesgo de escalada, leemos de última hora que el ejército israelí asegura haber atacado al comandante de Fatah, que dirigió ataques en el Líbano, según fuentes israelíes. Más asuntos. China reacciona a los aranceles de coches eléctricos que ayer se actualizaron por parte de Bruselas. El Ministerio de Comercio del gigante asiático ha anunciado hoy que pondrá en marcha una investigación contra las importaciones de algunos productos lácteos de la Unión Europea. Es una nueva respuesta de Pekín contra los aranceles impulsados el pasado mes de julio desde Bruselas a los vehículos eléctricos del gigante asiático. Considera Bruselas que la penetración de estos coches en el mercado europeo daña a los productores comunitarios. En el proceso se van a revisar productos lácteos como queso fresco, cuajada o nata, y también los efectos de programas y subvenciones a la industria láctea en países como Irlanda, Austria, Bélgica, Italia, Croacia, Finlandia, Rumanía y República Checa. Y vamos a analizar todos estos asuntos. Son extensos, son importantes y además
se están actualizando constantemente. Lo vamos a hacer en los próximos minutos con Eduardo Lier, presidente del Instituto Choiseul en España, profesor honorífico del CSEDEN, del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Eduardo, muy buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes. Y también con Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales. Sergio, muy buenas tardes para ti también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar hablando, si os parece, sobre la situación entre Ucrania y Rusia, sobre ese recrudecimiento del conflicto, el intento de toma de posiciones de las partes. Y en primer lugar, os quiero preguntar si estaba prevista esta ofensiva de Ucrania sobre Rusia tras el rearme del ejército ucraniano pues por parte de Estados Unidos y por parte de algunos países de la Unión Europea, después de haber permanecido las ayudas congeladas durante un tiempo. ¿Quién quiere empezar? Bueno, yo dejo aquí a mi colega. Muy bien, pues arranco yo. Previsto, yo creo que esta nueva estrategia de Ucrania, llevando la guerra a Rusia, es una consecuencia del avance que está teniendo Rusia en el Donbass y de la necesidad que tiene Ucrania de sacar el conflicto de su territorio. Realmente no va a conseguir grandes avances Ucrania en Rusia, porque su capacidad no va, a pesar de que está recibiendo armamento, de que está contando con armas mucho más sofisticadas de las que tenía hace un año o hace más tiempo, pero esto no le va a permitir poder avanzar más en su ofensiva dentro de Rusia. Incluso están intentando atacar con drones otras posiciones, llegar a Moscú, pero el gran interés que tiene ahora mismo Ucrania es tratar de desviar la atención del ejército ruso, que tenga que ocuparse de zonas dentro del territorio ruso, que Moscú se implique en situaciones que no estén focalizadas totalmente en Ucrania y así poder recuperar terreno también dentro de Ucrania. Previsto, pues sí que es verdad que cuanto más armamento tiene Ucrania, se ve con mayor capacidad, y lo que era una guerra defensiva, como se planteó en un primer momento, y además recuerdo cómo cuando la Unión Europea y la OTAN en concreto decide enviar ayuda a Ucrania, algunos países, en concreto España, decían que solo se iba a enviar material de defensa. Estamos viendo cómo desde Estados Unidos y desde diferentes países europeos, en concreto pues Alemania, por ejemplo, se está cada vez enviando material más sofisticado, y que ese armamento, que en principio iba a ser utilizado solo para defenderse de los ataques rusos, ya se está utilizando en territorio ruso, lo que lleva a una escalada muy preocupante, pero que por las reacciones que está teniendo Moscú, por cómo está planteando la situación Putin, no ve a Rusia muy preocupada y atenderá esta situación dentro de sus fronteras, pero creo que la guerra va a seguir desarrollándose en Ucrania. Precisamente ahora hablaremos de la posible respuesta o no de Rusia. Eduardo, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como una debilidad, que cuando en lugar de defender tu territorio te vas unos cientos de kilómetros a territorio que no es el tuyo, pues eso demuestra de alguna forma que no eres capaz de defender tu territorio. Entonces, yo lo veo como una debilidad, es decir, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista industrial, Rusia es muchísimo más potente. Entonces, creo yo que, bueno, son movimientos dentro de una guerra, pero me parece que lo que va en la dirección de tratar de ver si se logra un armisticio. Es decir, porque no veo yo a Ucrania manteniendo una guerra tal como tiene la economía durante todo el año 25. Pues has abierto también varios asuntos, porque también quería hablar con vosotros acerca de todo lo que tiene que ver con esa búsqueda de tregua. Os quiero preguntar qué respuesta se espera de Rusia. Ha dicho hoy Vladimir Putin que va a haber respuesta. ¿La respuesta creéis que va a ser intensa, que va a ser simbólica? Algún ataque algo más potente de los que está llevando a cabo en las últimas semanas sí que se puede prever, pero yo creo que va a seguir el conflicto en la misma línea en la que lleva en los últimos meses. Rusia continuará atacando, actuará en la zona concreta de Kursk, porque no le queda más remedio que repeler esos ataques, y sí que puede haber alguna acción simbólica que represente una respuesta directa a lo que está sucediendo ahora mismo, ya que Ucrania esté actuando en suelo ruso. Pero por lo general la guerra va a evolucionar en la misma línea, y mientras Ucrania siga recibiendo armamento, porque comentaba Eduardo, ¿no?, la situación económica de Ucrania
Ucrania recibe las ayudas porque está en guerra. Si no estuviera en guerra, pues la situación en Ucrania sería totalmente diferente, pero ahora mismo a muchos países les interesa que Rusia siga implicada en la guerra de Ucrania y se va a seguir enviando armamento. Además, Ucrania se ha convertido en un elemento de pugna en este panorama internacional que tenemos, en esta situación geopolítica en la que los países de la OTAN y la Unión Europea en concreto quieren atraer a Ucrania hacia sus intereses y no van a dejar a Ucrania sola, no van a permitir que Rusia continúe su avance. Y por tanto la guerra va a seguir, y a Ucrania le va a seguir armando, van a continuar dando pues, armamento cada vez más sofisticado, y esto va a hacer que la guerra se prolongue durante bastante tiempo, y veo difícil que se pueda llegar a un acuerdo en estas circunstancias. Eduardo. Bueno, yo, como bien sabéis, miro las desde la economía. Hay que ver que Rusia, por ejemplo, desde el inicio de la guerra, ha crecido su Producto Interior Bruto alrededor del 10-15%. Ucrania se ha hundido, de hecho la moneda ucraniana ha perdido bastante valor. Y el asunto también es que el presidente ucraniano tendría que haber hecho elecciones. Entonces, por alguna razón, digamos, la guerra le beneficia en el sentido de mantenerse en el poder, pero la economía ucraniana no puede, a mi modo de ver, mantener una guerra muchos meses, y las ayudas europeas o las ayudas de la OTAN o de los países de la OTAN tampoco son infinitas. Es decir, que hay que empezar a atender los problemas domésticos y mantener una guerra o suministrar material, como alguna vez se ha dicho, vamos a poner 1.000 millones de euros en la guerra de Ucrania a algún país, como por ejemplo el nuestro, pues lógicamente eso tiene un límite. Entonces, yo creo que la guerra, igual que pasó hace muchísimos años, y como pasa normalmente, ¿no? Es decir, que las guerras siempre acaban por la parte más débil, que es la economía. Entonces, y llegará un momento en que se llegue, a mi modo de ver, se llegará forzarán las potencias, Estados Unidos, China que está por detrás, etcétera, forzarán a que haya un acuerdo. Acuerdo difícil, como dice obviamente la persona, mi compañero hoy, es difícil en tanto en cuanto Rusia no va a dejar las zonas conquistadas. Y luego Ucrania no puede extenderse mucho en Rusia, aparte del ataque de Kursk. Sergio, otra cosa que quería preguntaros, hacéis referencia al tema antes, ¿aleja esta nueva ofensiva por parte de Zelensky, sobre todo sobre la región de Kursk, la posibilidad de un alto el fuego, la posibilidad de avanzar algo en las negociaciones de paz, en una guerra que llevaba tiempo cronificada y que ahora está siendo un poco más intensa? No sé, yo es que creo que no había mucha esperanza de alcanzar una negociación o de llegar a un acuerdo de paz hace unas semanas. Lo que está haciendo Zelensky es proteger sus intereses y tratar de desviar la atención y que Rusia tenga que ocuparse del conflicto dentro de su territorio. Pero creo que las circunstancias para avanzar en un acuerdo de paz son exactamente iguales hoy que hace unas semanas. Para Rusia puede ser ofensivo desde el punto de vista militar, sino ofensivo desde el punto de vista de su moral, el que haya entrado Ucrania dentro del territorio ruso, y va a tener, como comentábamos antes, una respuesta simbólica, pero no cambia en lo que es la situación general del conflicto. Creo que no cambian muchas cosas si lo que estamos es considerando que puede haber un acuerdo de paz. Deberemos esperar hasta el mes de noviembre, o mejor dicho, hasta el mes de enero, cuando se confirme cuál va a ser el presidente de Estados Unidos en los próximos años, porque sí que está claro que para Ucrania es fundamental recibir la ayuda militar que está llegando de los Estados Unidos. Y si, por ejemplo, Donald Trump ganara las elecciones y decidiera no enviar más armamento a Ucrania, aquí sí que cambiaría el escenario por completo y veríamos cómo probablemente a Ucrania no le quedaría más remedio que aceptar un acuerdo de paz, incluso perdiendo los territorios del Donbass que ya están bajo dominio ruso. ¿Y tú cómo lo ves, Eduardo? ¿Estás de acuerdo? Bueno, yo es decir que no estoy aquí para debatir y para no estar de acuerdo, es decir que yo doy simplemente mi opinión. Yo creo que se le da demasiada importancia a la guerra de Ucrania. Rusia tiene una posición ya tomada
y será difícil que lo deje. Efectivamente, las elecciones de Estados Unidos y la nueva Comisión Europea, digamos, marcarán el futuro. Las elecciones de Estados Unidos, lógicamente, son clave para lo que sucede en Oriente Medio, o en este caso en Gaza, y lo que sucede en Ucrania, que son dos conflictos, a mi modo de ver, que es el mismo conflicto. Es decir, que de hecho estoy terminando un libro que saldrá en poco tiempo y es el mismo conflicto. Es decir, que estamos en un modelo distinto. La globalización, tal como la entendemos o la entendíamos, ha desaparecido, y entonces hay como dos bloques enfrentados, y esos dos bloques, pues bueno, tienen distintos escenarios. Entonces, un escenario es Ucrania y otro escenario es Gaza. Pero al final todo es lo mismo. Entonces, efectivamente, como decía mi compañero hoy, pues las elecciones de Estados Unidos serán determinantes en lo que suceda. Pues vamos a cambiar de asunto si queréis y precisamente nos vamos a ir a Estados Unidos, a esa convención demócrata que se está celebrando en Chicago. Hoy justo, día 21 de agosto, se cumple un mes desde que Joe Biden diera un paso atrás y cediera el testigo a Kamala Harris. ¿En qué ha cambiado el escenario del Partido Demócrata y en qué ha cambiado el escenario del Partido Republicano en este último mes? Porque evidentemente esa decisión puso patas arriba un poco el escenario preelectoral en Estados Unidos. Voy contigo, Eduardo, ahora. Bueno, los que hemos vivido en Estados Unidos muchos años, pues sabemos cómo funciona esto. Entonces, bueno, la convención demócrata pues será como las que siempre se ha hecho. Es decir, que si mal no recuerdo acaba mañana porque era del 19 al 22. Y bueno, el vicepresidente pues dará su speech y entonces bueno, le aplaudirán, etcétera. Entonces, hay una cosa singular, primero, que tiene que ver cómo van las encuestas. Es decir, hay una cosa bastante curiosa, yo sigo las encuestas diariamente, y de hecho, cuando Kamala Harris fue nominada, ella tenía entre aceptación y rechazo, tenía como una diferencia en el entorno 15-18%, es decir, que había más rechazo contra Kamala Harris que aceptación. Entonces, si se ven las encuestas, con su nominación, al segundo día aparece un salto. Es decir, que, y ahora daré mi opinión del por qué. Aparece un salto y es como si de pronto, pues, digamos, los ciudadanos norteamericanos hubieran dicho, caramba, pues aquí tenemos la solución. Porque actualmente esta diferencia entre rechazo y aceptación está entre el 3-4%. Es decir, que de un 18% se pone, por decirlo así en un número redondo, en un 3%. ¿Y qué es lo que hay detrás? Pues lo que hay detrás son los medios de comunicación. Entonces, los medios de comunicación, bueno, doy un dato sobre Trump. Las encuestas de Trump no tienen estos saltos, es decir, él tiene, digamos, la diferencia rechazo-aceptación alrededor del 9%, que es lo que viene manteniendo desde todo el año pasado, desde que empezó, digamos, la campaña. Pero hay que entender un poco cómo funciona Estados Unidos. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos son como, si se me permite, para simplificar, son dos Estados Unidos. Están los Estados Unidos de las costas. De hecho, bueno, yo estudié en la Universidad de Harvard, entonces hice mi doctorado además en Washington. Entonces, bueno, sería toda la costa este. Bueno, ahí están, digamos, donde está Washington, New York, etcétera. Y luego la costa oeste, donde está, pues si quieren, Silicon Valley, es decir, todas las tecnológicas, aunque hay muchas tecnológicas en Texas, pero bueno, es donde tradicionalmente están las tecnológicas. Y ahí es donde se mueven los grandes medios de comunicación y las grandes redes sociales. Y el centro, si se me permite hablar así, es, digamos, entre comillas, la América profunda. Entonces, que es donde tiene los apoyos Donald Trump. Entonces, simplemente para entender cómo funciona el Partido Demócrata,
Bueno, yo animo a los que nos están escuchando, hay por ahí en Internet, en el año 2011, si mal no recuerdo es el 31 de diciembre de 2011, hay una cena del 31 de diciembre de Barack Obama. ¿Y quiénes están en la cena? Yo creo que a lo mejor sigue estando la foto por ahí, por Internet. Pues están todos los, si se me permite hablar así, los capos de las redes sociales. Ahí estaba, digamos, Steve Jobs, ahí estaba, digamos, el presidente de Facebook, estaba el presidente de Twitter. Hoy en día, claro, Twitter es Elon Musk, y entonces, bueno, estamos hablando de otra cosa. Pero ahí estaban todos los grandes directivos de los que se manejan las redes sociales y los medios de comunicación. Y esto explica, digamos, todo este movimiento del interés que hay por volver a poner el Partido Demócrata, digamos, como un partido ganador, dado que John Biden, pues, ha tenido, digamos, un final político muy complejo. Entonces, a mi modo de ver, veremos lo que sucede, pero hay que recordar que, por ejemplo, Bush hijo ganó las elecciones en Florida por una diferencia de 500 votos. Entonces, bueno, prefiero no entrar en cómo se hace el cómputo de lo que son las elecciones en Estados Unidos. Casi todo es voto electrónico. Entonces, pero yo creo que es todo un movimiento, digamos, para quitar la depresión que existía entre el votante demócrata. Más cosas. Bueno, cuéntame tú, Sergio, ¿cómo ves lo que ha pasado en este mes? Pues ha cambiado el escenario de forma radical. Yo recuerdo que estábamos hace un mes en debates en esta misma cadena diciendo que si no había un cambio, si Joe Biden no abandonaba su carrera presidencial, el triunfo de Donald Trump iba a ser, vamos, sin contestación. Nadie podía prever que Joe Biden pudiera ni siquiera competir con Donald Trump, y el escenario ha cambiado totalmente. Kamala Harris está consiguiendo tener un carisma que no había adoptado, una posición que no había adoptado durante el periodo de la vicepresidencia. Kamala Harris, cuando gana Joe Biden las elecciones, sí que es verdad que empieza a tener cierta presencia mediática, pero durante el mandato ha permanecido en un segundo plano, y eso es lo que muchos consideraban que limitaba a Kamala Harris para poder ser la candidata del Partido Demócrata. Pero desde el momento en el que se planteó que Kamala Harris, que Biden deja la carrera presidencial y que Kamala Harris se iba a convertir en la candidata del Partido Demócrata, ha habido un apoyo casi unánime, y hoy lo hemos visto como en la convención el apoyo está siendo unánime, y esto está dando mucha fuerza a Kamala Harris como candidata y está recuperando al Partido Demócrata, que en un escenario en el que se decía que nadie quería ser candidato porque iban a ser unas elecciones para que el Partido Demócrata perdiera y se pudiera reconstruir durante la próxima legislatura, pero estamos viendo, según las encuestas, como Kamala Harris tiene ahora muchas papeletas de poder convertirse en la presidenta de Estados Unidos, y Donald Trump se está viendo en dificultades porque estaba siendo una carrera triunfal, incluso después del atentado que ya parecía que era la confirmación de Donald Trump como el futuro presidente de los Estados Unidos. Incluso se dirigía a la nación en términos de unidad, debía ser presidente de todos los estadounidenses, ya considerándose el nuevo presidente, y la situación está muy pareja y tendremos que esperar todavía lo que queda de campaña, las elecciones, pero va a estar competido y el escenario, por tanto, ha cambiado 180 grados y nos enfrentamos ahora a una campaña electoral muy interesante en la que creo que Kamala Harris va a seguir ganando enteros. Os quiero preguntar qué significa para la candidatura de Kamala Harris el hecho de que los Obama esta noche han sido los protagonistas, la hayan apoyado de esa manera, porque había mucho debate en torno a si la candidata preferida era Michelle Obama y no Kamala Harris precisamente. Entonces, quiero preguntaros qué os han parecido esos discursos y qué significa y qué valor tiene ese apoyo, Eduardo. Bueno, quizás un poco más de lo mismo, ¿no? Creo que es para evitar la depresión de los demócratas. Una cosa son las encuestas y otra cosa es luego la realidad. Bien, es verdad que en Estados Unidos no sé cómo será esta vez, pero vamos, normalmente los votantes no suben más del 40%. Entonces, no sé cómo será en esta ocasión. Pero me da la impresión
de que tiene que ver con lo que comentaba antes. Yo creo que bueno, el Partido Demócrata no sabía cómo salir. Kamala Harris no es que no haya tenido en su vicepresidencia un papel, digamos, relevante, es que no ha tenido ninguno. ¿Y por qué no ha tenido ninguno? Porque precisamente desde la Casa Blanca no la dejaban. Entonces, el problema es que al no haber otra posibilidad, pues los partidos políticos tiran de lo que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que es tratar de ir a levantar los ánimos y, bueno, Obama pues hace su papel, ¿no? Entonces, ya veremos lo que sucede, porque quizás hay algo que no se habla, pero Estados Unidos es una sociedad de alguna manera rota. Es decir, yo no he visto en Estados Unidos, después de tantísimos años conectado con ese país, no he visto esta ruptura social o esta confrontación social entre unos y otros. De hecho, hablo a veces con amigos y me hablan de esto. Es decir, que hay personas que Kamala Harris no quieren ni oír hablar de ella, y lo mismo sucede con Donald Trump. Hay un aspecto que no se está hablando, porque hablamos de guerra, pero sí me gustaría poner en el tapete cuál será el efecto que va a tener Europa y algunos países, por ejemplo, como España, si gana un candidato o si gana el otro candidato. Porque desde luego la política exterior de Estados Unidos con respecto a Europa va a cambiar y a mi modo de ver va a ir a peor, en un caso y en el otro. Sergio. Sí, la sombra de Obama sigue siendo alargada, de los Obama, tanto de Barack Obama como de Michelle Obama, y es verdad que se planteaba a Michelle Obama como la nueva presidenta, pero quizá se podría haber cometido el mismo error que se cometió con Bill Clinton y Hillary Clinton, y no sé hasta qué punto Michelle Obama también quería asumir esa responsabilidad en un momento tan complicado para el Partido Demócrata. En cualquier caso, este respaldo que están dando los Obama a Kamala Harris confirma a la candidata ya como una figura apoyada por todo el partido. Y es que es verdad que el legado de Obama, ya cuando llega Biden a la presidencia, se consideraba desde diferentes círculos que Biden iba a ser una continuación de Obama. Luego fue muy diferente. E incluso si analizamos el periodo, las 2 legislaturas de Obama, aunque le dieran el Premio Nobel de la Paz en el año 2009, tampoco fue una política exterior que consiguiera pacificar el mundo, sino que muchos de los conflictos siguieron vivos. Pero en cualquier caso, el legado de Obama pues han dejado buen sabor de boca en muchos países, incluso en lógicamente en Estados Unidos hay división, hay quien sigue considerando a Barack Obama como un referente y quien no. La prueba es que las elecciones después de que terminara el mandato de Obama las ganó Donald Trump, pero sí que sigue siendo una figura muy reconocida en Estados Unidos, y ese apoyo que está dando ahora Kamala Harris yo creo que es definitivo para que el Partido Demócrata de forma unida apoye a la candidata. Vamos a irnos ahora a la situación que atraviesa Oriente Próximo, a esas negociaciones de paz. 9ª vez que Anthony Blinken visitaba Oriente Próximo en busca de acuerdos y 9ª vez que se ha ido con las manos vacías. Ya está de vuelta en Estados Unidos el secretario de Estado estadounidense. Ha visitado Qatar por última vez y no ha conseguido ningún acuerdo. ¿Hasta qué punto creéis que la situación actual da para alcanzar un acuerdo? Ahora se habla de que es Hamás quien no estaría de acuerdo con la propuesta de Estados Unidos, una propuesta de la que no ha trascendido apenas nada, Eduardo. Bueno, pero es que, bueno, ya sabéis que estoy ahora terminando un libro sobre el tema este y es que no es posible un acuerdo. Es decir, que no es posible. ¿Y por qué no es posible un acuerdo? No es posible un acuerdo porque si de un lado hay un grupo terrorista y del otro lado hay, digamos, un Estado demócrata es un miembro de Naciones Unidas, pues entonces es muy complicado. Es decir, que... pero saliendo de este circuito, quisiera poner, porque esto se conecta también con Estados Unidos, quisiera poner otra perspectiva, ¿no? Para yo creo que no es posible un acuerdo en este momento, vaya Blinken o no vaya Blinken. Pero hay un asunto
que se habla poco y tiene que ver con Donald Trump. En el año 2020 es la primera vez que se pone sobre la mesa un plan de dos estados, el Estado de Palestina y el Estado de Israel, de forma seria, que son, lo recordarán, los acuerdos de Abraham o Abraham. Entonces, es la primera vez que se pone esto sobre la mesa y la diferencia con estas ideas que ha habido, incluso hay ideas de tres estados, no solo de dos, estas ideas que han surgido, era la primera vez que de forma seria se hacía un plan económico. Entonces, este plan económico, que era una inversión de 50.000 millones de dólares, y me parecía muy relevante, la idea era que, por ejemplo, la Franja de Gaza se convirtiera en el Singapur del Mediterráneo. Entonces, esto se, claro, digamos, Donald Trump pierde las elecciones. Bueno, Barack Obama nunca le puso mucha atención a Oriente Medio, incluso tuvo que ver bastante con la guerra de Rusia, con la guerra de Siria, la guerra civil. Y luego Joe Biden, pues simplemente lo que trata es proteger a Israel como es tradicional. Pero lo que quisiera poner encima de la mesa es precisamente esto, es decir, que es posible otro modelo. En ese modelo de Abraham hay que acordarse, entraron los Emiratos, entraron en Bahrein, entró Somalia y entró Marruecos, aunque Marruecos queda separado, y ya estaba la pista de salida para que entrara Arabia Saudí. Digamos, los atentados terroristas del 7 de octubre del año pasado, pues, bueno, a mi modo de ver, eran para parar la entrada de Arabia Saudí. Si hubiera entrado Arabia Saudí en ese modelo, desde luego Oriente Medio sería distinto de lo que soy. Eduardo, ¿crees entonces que con Trump en la Casa Blanca sería más fácil alcanzar una solución al conflicto en Gaza? Bueno, es que está escrito, es decir, que está escrito. Entonces, es un plan que no se le dio mucha publicidad. Es un plan bastante bien armado. Es decir, se hablaba de los dos estados. El Estado de Palestina iba a ser, bueno, la combinación de lo que se llama el West Bank o Cisjordania con la Franja de Gaza. Es verdad que Cisjordania en este momento es donde está la Autoridad Palestina, entonces, bueno, la Autoridad Palestina, bueno, ahí está como repartido el terreno con Israel, con dificultades para los palestinos, todo hay que decirlo. Y la idea que tenía, bueno, lo que separa la Franja de Gaza se separa del West Bank alrededor de pues unos entre 60 kilómetros, 70 kilómetros. Bueno, ha habido una idea de decir, bueno, vamos a hacer un corredor, con lo cual sería, bueno, vamos a partir Israel por dos, es decir, que eso es inviable. Pero entonces la idea de este plan iba a unirlo mediante, eran 35 kilómetros o 30 kilómetros, y se unía con un túnel. Entonces, bueno, era una idea interesante y a mi modo de ver, lo que necesita Oriente Medio, lo que necesitamos todos es que haya un esquema de paz. ¿Y qué es lo que pide Israel? Israel dice, bueno, dejen ustedes de atacarme y vamos, si ustedes me atacan, yo, lógicamente, pongo mi ejército a funcionar, pero si no me atacan, pues podemos llegar a un entendimiento. Y de hecho es lo que ha pretendido Netanyahu en esta visita que hizo en julio a la Casa Blanca y su discurso en el Congreso, era precisamente en esta línea, es decir, que y esto era el plan de Trump, es decir, que el modelo aquel, los acuerdos de Abraham iban por esta línea, es decir, que separaran los ataques terroristas, que no solo vienen de Hamas, pero también vienen de Hezbollah y también vienen de Siria y luego, obviamente, Irán tiene participación. Y entonces, si eso se llegara a un acuerdo de no atacar, pues yo creo que se podría llegar a un arreglo. El problema es que, bueno, hubo unas elecciones en la Franja de Gaza en 2006, las ganó Hamas, tendría que haber hecho elecciones, pero claro,
a nadie le interesa hacer elecciones cuando no tiene, digamos, la sartén por el mango. Entonces yo creo que si viniera Trump iríamos otra vez al modelo de los acuerdos de Abraham. Quería preguntar también, Sergio, si no sé hasta qué punto tú ves que la imagen de Netanyahu se está debilitando ciertamente, porque hay voces dentro de Israel que hablan de que a él no le interesa llegar a un acuerdo de paz y se está presionando mucho por parte de Israel, por parte de los mediadores, etcétera, con los rehenes. Netanyahu tiene un plan claro, que es acabar con Hamas. Creo además un plan totalmente equivocado que repite lo que hizo Estados Unidos en Afganistán, lo que se hizo en Irak, que es querer acabar con el terrorismo a través de un avance militar, a través de ataques, y a partir de ahí se piensa que se puede transformar, se pensaba que se podía transformar Afganistán, se pensaba que se podía transformar Irak, y Netanyahu cree que arrasando la franja de Gaza va a acabar con Hamas. Eso no es una realidad. Hamas no va a desaparecer. Podrá acabar con Ismail Haniyeh, como ya lo han hecho, con la muerte del líder de Hamas hace unas semanas en Teherán. Se podrá acabar con los líderes actuales de Hamas. Pero el islamismo radical va a seguir existiendo. Y hemos visto cómo después de la guerra contra el terror, no solo sigue existiendo el terrorismo global, el terrorismo yihadista, sino que se ha multiplicado. Cada vez hay más organizaciones, ya no solo vinculadas al Estado Islámico, organizaciones que han surgido como Al-Shabaab en Somalia, como Boko Haram, que en algunos momentos pueden jurar fidelidad a las principales organizaciones, en los no. Y Hamas, aunque tiene sus particularidades, porque es un terrorismo con un tinte nacionalista, pero jamás no va a desaparecer por mucho que Netanyahu siga avanzando. Pero sí que es verdad que Netanyahu tiene ese objetivo de arrasar Gaza porque considera que así va a acabar con Hamas. Y mientras Netanyahu siga como primer ministro de Israel, yo veo que es muy complicado que se pueda conseguir un acuerdo de paz. Además, los acuerdos de paz se están negociando desde fuera. Está Qatar, está Egipto, está Estados Unidos, pero jamás no se quiere sentar a negociar. Netanyahu tampoco quiere hacer mucho caso ni prestar atención a lo que se está negociando, salvo que eso implique una situación muy beneficiosa para sus intereses. Y una situación que lleva enquistada, hablaba Eduardo antes de las elecciones del año 2006, que gana Hamas no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Y eso hay que tenerlo claro, que Hamas tiene un apoyo en Gaza y en Cisjordania, y que si se repitieran elecciones, pues probablemente podría volver a ganar Hamas. Por tanto, ese escenario idílico, es decir, se elimina a Hamas, se elimina la organización militar actual, y se puede plantear una paz en el territorio que hoy ocupan Israel y Palestina, pues lo veo muy difícil. Y luego también, volviendo a los acuerdos de Abraham, los acuerdos de Abraham fueron considerados por Hamas como una traición hacia el pueblo palestino, porque esto lleva a Emiratos Árabes a normalizar las relaciones con Israel, ignorando la situación de Palestina. Y el gran riesgo era que, como bien ha comentado Eduardo, que Arabia Saudí también pudiera normalizar las relaciones con Israel, lo que habría llevado a la cuestión palestina a una posición totalmente secundaria. En ese escenario es cuando Hamas ataca a Israel el 7 de octubre y se inicia este conflicto, que no es más que la continuación de lo que lleva sucediendo desde hace décadas, pero con tintes mucho más dramáticos, porque Israel, a la mano de Netanyahu, ha decidido que la única manera de acabar con este conflicto es eliminando a Hamas. ¿Algo que añadir, Eduardo, o cambiamos de tema? Muchas gracias. Pues quiero hablaros también de China, y es que pues, el gigante asiático ha amenazado hoy con llevar a cabo una serie de investigaciones ahora sobre los productos lácteos europeos. Responde así a los aranceles al vehículo eléctrico que quiere imponer Bruselas. Os quiero preguntar cómo creéis que va a evolucionar esta guerra comercial entre China y Europa, que parece ahora más intensa que con Estados Unidos, porque al final está claro que va a ser un toma y daca continuo. ¿Quién va a ganar y quién va a perder, Eduardo? Bueno, volvemos a los números, es decir, que la relación comercial entre la Unión Europea y China, es decir, las exportaciones europeas a China son alrededor de un 10% del total, y las exportaciones de China hacia la Unión Europea son alrededor de un 20% del total. Es muy distinto con Estados Unidos, porque con Estados Unidos ocurre como, digamos, al revés, es decir, tenemos una balanza comercial positiva con Estados Unidos. A nivel de la Unión Europea hablo, no país a país, porque eso cambia, y viene a ser aproximadamente al revés, es decir,
se exporta el 20% a Estados Unidos y les comprábamos con un 10%. Pero ¿qué es lo que vende China a Europa y qué es lo que vende Europa a China? Europa no es una región que venda tecnología y, por lo tanto, China, ¿qué es lo que compra? China, fundamentalmente, lo que está comprando, tampoco nosotros producimos materias primas, luego China lo que está comprando son productos agrícolas. Los productos agrícolas, tienen un efecto no tanto económico a nivel de toda la Unión Europea, porque el peso en el Producto Interior Bruto, es más bien pequeño, pero tiene un efecto desde el punto de vista social. Es decir, que hay países en la Unión Europea en los cuales el peso de la industria agrícola es muy importante. También España, por cierto. Luego, por lo tanto, el hecho de no comprar o de limitar la compra de vehículos eléctricos, pues tampoco es que se vendan muchos chinos en Europa. Se venden fundamentalmente los MG, que lo que pasa es que se producen en Inglaterra. Luego, llegarán a un acuerdo, pero yo creo que China puede hacer bastante más daño que la Unión Europea a China, desde el punto de vista económico. ¿Y tú cómo lo ves, Sergio? Pues decías, ¿quién gana, quién pierde? Yo creo que en estas guerras comerciales al final pierden todos. Y lo hemos visto desde que en 2018 comenzó la guerra comercial entre Estados Unidos y China, cómo ha tenido consecuencias para los dos países implicados, pero también para la Unión Europea y para el resto de países. Ahora la guerra parece que se traslada a la Unión Europea y China con esa imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos, aunque he leído una noticia ayer en la que los vehículos Tesla fabricados en China se les va a imponer un arancel de solo el 9%, cuando está hablando del 30%, incluso del 40% para algunos de los vehículos. No les queda más remedio que negociar, llegar a acuerdos, porque la Unión Europea tiene una gran dependencia de la importación china, y lo vimos durante la pandemia. Durante la pandemia quisimos empezar a fabricar chips, a fabricar mascarillas, todos los productos que veíamos que necesitábamos del mercado chino, y la Unión Europea no es rentable para producir determinados elementos, determinados bienes que se tienen que seguir comprando a China. Y esto obliga a la Unión Europea a mirar hacia China, pero es cierto que en determinados productos, como puede ser el vehículo eléctrico o otros productos con cierto desarrollo tecnológico, resulta muy caro producirlos en la Unión Europea, y las empresas europeas tienen muchas dificultades para competir con las chinas. Claro, ¿cómo se puede solucionar esto? Imponiendo aranceles, pero esos aranceles al final son recíprocos. Y si la Unión Europea establece aranceles a China, China va a establecer los aranceles a la Unión Europea. Por lo que al final, si un sector se puede ver beneficiado por esos aranceles, como puede ser el de la automoción, que es muy importante en Europa y en concreto también en España, pero habrá otros sectores como el agrícola o sectores que exporten hacia China que se vayan a ver muy perjudicados por estos aranceles, como sucedió también cuando Donald Trump, a raíz del caso Airbus, en el que la Organización Mundial del Comercio determinó que había habido subvenciones por parte de la Unión Europea a la empresa constructora de aeronaves, y Donald Trump impuso aranceles, sobre todo a los países que habían estado más implicados, como había sido España. Aranceles al queso, aranceles al vino, al aceite, aranceles del 40%. Esto castigó mucho a la producción española, y lo mismo puede suceder ahora mismo con China en estos momentos, y por tanto, ¿quién gana, quién pierde? Creo que en estas circunstancias pierden todo, y que tendrán que buscar una aproximación para que esos aranceles, si existen, sean lo más lógicos posibles y que no afecten de una forma tan considerable a la producción tanto en China como en Europa. Esa reflexión que hacía Eduardo sobre el valor simbólico, no tanto económico, de esos productos agrícolas y demás aquí en Europa. En relación a esos vínculos entre Europa y Asia y la tecnología, dependencia y demás, os quiero preguntar ya por último por ese acuerdo que se ha alcanzado con Taiwan Semiconductores para poner en marcha una fábrica aquí en Dresde, en Alemania, de un sector en el que Europa va muy retrasado, que es el de los semiconductores. Y os quiero preguntar hasta qué punto intentar liderar ese sector, esa industria, liderarla o formar parte de ella, ¿nos puede salir bien o al final vamos a dedicar muchos recursos y no podemos competir, en este caso con Taiwán, Eduardo? Bueno, antes de ir a esto, quisiera, para terminar, para poner números, es decir, que
Los números siempre nos ayudan. China produce alrededor, o consume en su mercado doméstico, alrededor de unos 40 millones de coches, por así, anualmente. Europa son 10 millones. Luego, digamos, desde el punto de vista de tamaño de mercado, el mercado chino, digamos, tiene muchísima más capacidad a la hora de comprar, digamos, coches eléctricos y no eléctricos. De hecho, en el año 22, en la feria de Shanghái, que hay una feria bianual de vehículos, de motores, etcétera, China presentó 100 modelos de vehículos eléctricos. Es decir, que estamos hablando de dimensiones, digamos, muchísimo mayores de las europeas. Esto me va a llevar a los chips ahora. Pero, entonces, por eso, ¿qué es lo que creo que quiere China? Hombre, no me cerréis el mercado europeo, aunque, bueno, no sea muy relevante para China, porque, bueno, nuestra idea es abarcar mercados globales. Es decir, que el hecho de que venda unas decenas de miles de vehículos eléctricos a China le da lo mismo. Entonces, yo creo que más bien es buscar un do des diciendo, hombre, si a mí me hacéis daño, pues yo trataré de haceroslo a vosotros. Volviendo a los chips, cuando se habla de un chip, da la impresión de que es de estas pastillas negras que vemos ahí en los ordenadores. Hacer un chip no es tan simple. En este momento, la producción, Taiwán tiene alrededor de la producción mundial, digamos, de un 40%, China tiene alrededor del 15%. Pero hacer un semiconductor es una pieza de silicio. Esa pieza de silicio, digamos, hay que hacer una pastilla. Esa pastilla, digamos, se hace con unas técnicas, es lo que se llama un wafer. De hecho, en Alemania hay industrias que lo hacen. Y luego esa pastilla va a otra empresa, puede ser americana, por ejemplo Intel, y ahí es donde se fotografían los circuitos. Es decir, que un chip tiene millones de circuitos electrónicos, y luego hay que producirlo. Es decir, que es un proceso en el que se va haciendo por partes en el mundo. Es decir, y luego se necesita una infraestructura para producir los chips. Crear esa infraestructura o crear esa empresa, esa fábrica, no es muy fácil. De hecho, en Estados Unidos, el gobierno americano ha hecho una inversión con Samsung de 60.000 millones de dólares y pretenden tener la fábrica operativa en el año 2030. Y eso fue el año pasado. Es decir, estamos hablando de 8 años para poder fabricar, digamos, un semiconductor. Un semiconductor que luego, bueno, ya se sabe que por la ley de Moore, pues un semiconductor, digamos, va avanzando y el que venga dentro de 3 años será distinto del que existe ahora. Diciendo esto, cuando de pronto se ha hecho un acuerdo con Taiwán, ese acuerdo con Taiwán, pues, bueno, Taiwán pondrá allí la fábrica, pero tendrá que hacer Alemania acuerdos múltiples con otras empresas, ya lo digo, que hagan, si se permite la expresión, la fotografía para poner los circuitos ahí. O sea que no es tan simple y tardará tiempo. El problema de Europa es que Europa en la carrera tecnológica no está. Somos consumidores de tecnología y al ser consumidores de tecnología, pues estamos detrás. Y la guerra de los chips, si se puede hablar así, de hecho hay un libro al respecto, la guerra de los chips es un asunto entre Estados Unidos y China, con la idea de que China, pues tarde o temprano, ellos apuntan a quedarse con Taiwán. Si eso sucediera, pues yo creo que el mundo se podría echar a temblar, porque que tuviera, no sé, el 70% de los chips, de la fabricación de chips del mundo en China, pues sería, bueno, sería tremendo. O sea que...
Pues Eduardo, me están diciendo por aquí que tú tienes que abandonar ya la tertulia porque tienes una reunión, así que por supuesto que sí, vamos a despedirte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Eduardo Lier, presidente del Instituto Choiseul en España y profesor honorífico del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional. Te despido y sigo con Sergio. Gracias, Eduardo. Gracias. Hasta luego. Muy bien, pues aquí seguimos. Sergio, y tu respuesta en relación a este tema de los chips y de Taiwán, que tiene mucho que ver con todo lo anterior y con esa dependencia de la tecnología asiática que tenemos en Europa. ¿Crees que si analizamos las 20 compañías más potentes en tecnología, es muy difícil encontrar empresas europeas? Europa está varios pasos por detrás de Estados Unidos y de China, pero quiere actualizarse, quiere competir en los mercados. Lo que hay que tener claro también es que los costes de producción en Europa son muy elevados. Hay que descentralizar esa producción, contar de nuevo con países en otros continentes en los que es más barato producir, aunque sean determinadas piezas, y esto complica mucho a Europa el poder competir con Taiwán, poder competir con China y con otros lugares del mundo. Pero nos dimos cuenta, ¿no?, de que esa dependencia, nos hemos dado cuenta en los últimos años, porque Europa yo creo que ha vivido durante décadas totalmente fuera de la realidad en cuanto a la dependencia que se estaba generando desde el punto de vista energético y desde el punto de vista tecnológico. Cuando estalla el conflicto en Ucrania, nos damos cuenta de la dependencia energética y de lo difícil que resultaba para Europa abastecerse de gas. Empezamos a plantear importar el gas licuado de Estados Unidos. Los problemas con Argelia, entre España y Argelia, también generan ahí mayores tensiones, y esa dependencia gasística estamos viendo cómo sigue llegando gas desde Rusia, que yo creo que seguirá llegando a pesar de las sanciones. Y en cuanto a la tecnología, pues nos encontramos también con una situación muy complicada en la que los países europeos no han sido capaces de ir avanzando al mismo ritmo que lo han hecho Estados Unidos y China, y esto plantea grandes retos para Europa que se tratan de solventar, pero que ese espacio perdido va a ser muy difícil de recuperar y de poder competir en igualdad de condiciones con China y con Estados Unidos. Pues así es como nos vamos a despedir. Sergio Castaño, experto en relaciones internacionales, ha sido un placer tu participación también en nuestro programa En Todo es Geopolítica. Un abrazo y gracias. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Y así es como vamos a despedir este espacio después de haber actualizado y sobre todo analizado toda la información internacional de la jornada En Todo es Geopolítica. Nos vamos ahora con una pausa publicitaria. Gracias por acompañarnos.